Buenos días, hermanos, Dios los bendiga grandemente. En esta mañana vamos a estar cantando esta canción que dice: Eres todopoderoso. De adoración, eres tú mi Señor, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, la única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor, la única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Porque tú eres el Todopoderoso y no hay nadie como tú. Gloria a Dios. Amén. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré
gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos. Qué privilegio compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios, esta reflexión hermosa. Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, gracias porque nos concedes el privilegio de acercarnos a tu presencia, hallar gracia y misericordia para escudriñar tu palabra. Abre nuestros oídos y ayúdanos a comprenderla y ponerla en práctica para agradarte. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Esta mañana quiero hablar del tema con ustedes acerca de las dos caras del amor. Y para ello vamos a leer inicialmente en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos de la ley de Dios que hallamos en Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 17 y Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21, se conforman básicamente de dos componentes generales. La primera habla de tener nos lleva a tener una relación con Dios. Y estos son los mandamientos 1 al 4. La segunda componente tiene que ver con una relación real con nuestros semejantes. Mandamientos 5 al 10, entendiendo que el quinto es honra a tu padre y a tu madre. En ambos componentes existe un elemento básico para llevar a cabo el propósito de relacionarnos adecuadamente con Dios y con nuestros semejantes. Y este elemento básico que no puede faltar y que es el único que es adecuado para hacerlo es el amor. ¿Por qué el amor?
Porque el amor es el vínculo perfecto, según Colosenses 3:14. Es decir, la única forma de llegar a relacionarnos adecuadamente como Dios manda, con Dios y con el prójimo, es a través del amor. Pero ¿cómo complementamos o cómo implementamos el amor en nuestra vida? De modo que amemos a Dios y al prójimo como el Señor lo ordena. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber que lo hacemos en la forma adecuada? ¿Cómo hacer que eso sea efectivo? La única respuesta está en la palabra de Dios, su voluntad revelada para el hombre. Eso es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para la humanidad, para usted y para mí. Nos parece normal que el amor nace de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, pero esto realmente no es cierto. El corazón es engañoso, el corazón no siempre se alinea con el amor. Muchas veces el corazón se alinea con el odio, el resentimiento, la ambición, la avaricia, menos con el amor. Para hablar de amor debemos ir a la fuente, a Dios mismo, no a nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso sobremanera. Cuán diferente sería nuestra realidad si oyéramos los mandatos de Dios para ponerlos por obra. El primer punto que quiero tocar en este tema acerca de las dos caras del amor, lo vamos a llamar el gran mandamiento del amor, el gran mandamiento de Dios del amor. En este texto que leímos en Mateo capítulo 22, 36 al 40, ocurría algo curioso. Los líderes judíos buscaban razones para acusar a Jesús y apresarlo. Entonces con astucia le hicieron esta pregunta con la intención de comprometer al maestro y darle motivo al pueblo para repudiarlo, acusándolo de violar alguna de las 613 normas contenidas en la ley de Dios. Jesús, más entendido y más sabio que ellos, resumió toda la ley sagrada en un solo mandamiento que hemos leído con estas dos componentes. Este mandamiento guarda los dos elementos más importantes para cualquier persona en el mundo, delante de Dios. Repito, hay dos cosas que son lo más importante para cualquier persona en el mundo delante de Dios y debe guardar el estricto orden. La primera cosa es amar a Dios por encima de cualquier cosa. Y la segunda, que ocupa el segundo lugar también, es amar al prójimo como a uno mismo, como nos amamos a nosotros mismos. Las dos partes del mandamiento guardan un paralelismo y lo queremos comparar como las dos caras de un billete. En la cara principal de un billete está la imagen de alguien muy influyente. En algunos países el monarca, el primer gobernante u otra insignia identificativa y representativa del país. Y por la cara secundaria pues se pone un pasaje alusivo, alguna identidad cultural o algo parecido. Ahora piense, ¿qué pasa si un billete tiene una cara perfecta pero la otra tiene la imagen que no corresponde? ¿Usted lo aceptaría? Seguro que no. Inmediatamente lo devuelve porque sabe que es falso. Y si le dan un billete que está hecho pedazos, ¿lo recibiría? Pues tampoco, porque diría que no sirve para nada. Eso pasa con el amor de Dios y con el amor al prójimo. No es posible pretender usar una sola cara del amor. No es posible pretender amar a Dios y no amar al prójimo. Ese amor es falso. El mandato del amor tiene una cara principal que tiene que ver con el amar a Dios y tiene una cara secundaria y es el deber de amar a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos. Sí, es cierto que conocemos personas que aman a sus seres queridos y también al mismo tiempo odian a otros o desechan a Dios. Y esto pasa porque están resentidos con Él y se declaran ateos o no comprenden la persona y el plan de Dios. Por eso declaran que si existe Dios no lo conocen o no lo pueden conocer. Esto último resulta honesto porque a Dios no se lo conoce si Él mismo no se revela al corazón de la persona. En estos casos podemos decir que existe amor. Cuando alguien ama a su familia, allí existe un amor que es real, pero el amor no es pleno, no lo llena todo, como cuando se vive el amor por Dios y el amor por el prójimo como Dios lo ordena. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20, dice de la siguiente manera: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
En otras palabras, quien dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Esto complica las cosas a muchas personas, por lo que significa e implica el amar a Dios y amar al prójimo, como lo vamos a escudriñar más adelante. El amor que mostramos a los demás evidencia nuestro amor por Dios o nuestro rechazo por el Señor y su palabra. Es decir, cuando amamos a los demás, cuando somos capaces de amar plenamente a los demás, nos es más fácil amar a Dios. Al contrario, si no amamos a los demás, somos mentirosos porque no somos capaces de amar a Dios. El segundo aspecto que quiero hacer notar y que vamos a denominar segundo punto es ¿qué implica el amar a Dios? Y para ello vamos a leer en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor tu Dios es uno y a ese Dios tienes que amarlo. Y hace una enumeración de 4 cosas. Cuando Dios se involucra en el deber de amarle, estos 4 constituyentes de nuestra persona, del ser, traza unas condiciones específicas para que ese amor sea real y aceptable delante de Dios. Es decir, que si no seguimos la ruta de Dios, ese amor no es real ni es aceptable. Si una persona no dispone todo su ser en su relación con Dios, en su amor por Dios, no conoce a Dios, no es hijo de Dios. Estos 4 aspectos del ser que menciona Jesús en el deber de amar a Dios constituyen la escena donde se asientan nuestras grandes debilidades. Nuestras grandes debilidades se asientan en el corazón, en la mente, en el alma, en los pensamientos. Por eso el Señor ordena amar a Dios con esos 4 aspectos que constituyen la unidad del ser. El corazón incluye los sentimientos. Nos gusta actuar por los sentimientos, lo cual es una de nuestras mayores debilidades. Primero, porque los sentimientos cambian en un instante. Y segundo, porque la palabra de Dios declara que el corazón es engañoso. En Jeremías 17:9 lo dice. Vivir, caminar y tomar decisiones por los dictámenes de lo que sentimos o deseamos en nuestro corazón nunca nos lleva a buen fin. Una persona se confunde fácilmente porque ahora siente hacer una cosa, pero en un momento reflexiona y siente hacer otra totalmente diferente, y ese es el actuar del corazón. Nuestro corazón es engañoso por la maldad que entraña en sí mismo a causa del pecado traído a nuestra naturaleza por la caída en el Edén y por la fragilidad de nuestros sentimientos. Por eso el corazón es engañoso. El alma involucra la razón y la capacidad de razonar. Nuestra intelectualidad, planes, ideas y razones deben sujetarse a los propósitos y planes de Dios para andar en el camino de la santificación y pretender amar a Dios como Dios lo ordena. Si nuestra capacidad de razonar no se sujeta a los planes de Dios, acabamos ocupando todo ese potencial que Dios nos ha provisto en producir basura, que en vez de edificar termina destruyendo nuestra relación con Dios, nuestro propio ser, incluso a nuestros semejantes. ¿Cómo se involucra una persona en los vicios, por ejemplo? ¿Cómo se destruye la familia? ¿Cómo se hace un asesino? Esto pasa o esto ocurre cuando se usa la capacidad de razonar para decidir lo equivocado, porque las decisiones nacen después de que razonamos. Cuando razonamos, concluimos en una decisión. Todo lo que hacemos o pensamos es pecaminoso cuando no honra a Dios, no me edifica a mí y tampoco edifica a mis semejantes. Hay momentos en que nos cuesta avanzar en las demandas de Dios, porque nos sentimos atribulados y secos espiritualmente. Por eso queremos renunciar a nuestro proyecto y dar pie atrás. Entonces, allí la fe no funciona. Y no funciona porque nos fijamos en los sentimientos que nacen del corazón. La fe no debe fundarse en lo que siente el corazón, sino en la fidelidad de la palabra de Dios. Nuestra capacidad de razonar debe activarse para continuar por responsabilidad cuando queremos retroceder.
Me explico. Cuando nosotros sentimos en el corazón ganas de retroceder, debemos continuar en el llamado de Dios, activados por la razón para continuar. Lo hacemos por responsabilidad. Lo hermoso cuando hacemos este tipo de decisiones es que enseguida Dios devuelve los sentimientos, al orden. Y entonces lo que empezamos a hacer por deber y por obediencia, que nos cuesta tanto, acabamos haciéndolo porque nos resulta delicioso, porque ya se involucran los buenos sentimientos. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas implica dedicar todas las energías que poseemos en glorificar su persona, oír su palabra, buscar su voluntad y comprometernos en poner por obra sus mandamientos. Esto demanda que nuestras acciones se enfoquen en hacer lo que Dios aprueba que es bueno y no en hacer lo que a mí me parece que es bueno, lo que yo siento hacer o lo que otros me dicen que es bueno. Debo buscar siempre lo que Dios aprueba que es bueno y entonces estaré en su voluntad. Cuando la mente se involucra en el amor, implica que los pensamientos y deseos se cuidan de enfocarse en siempre dar honra a nuestro Creador. La mente fuera de la voluntad divina no es fiable, porque por naturaleza nos asaltan pensamientos dañinos y pecaminosos. La mente es muy traicionera también porque muchas veces se nutre de los sentimientos del corazón. Los pensamientos muchas veces nacen de lo que sentimos. Eso nos lleva a reflexionar y a pensar y entonces se convierte en algo muy peligroso. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje se nos advierte que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe guardarse irreprensible para cuando Cristo venga. Note que aquí parece enumerar varias cosas, espíritu, alma, cuerpo, pero acaba refiriéndose en singular a una sola y a esto lo llama el ser, el cual está formado por estos tres aspectos. El espíritu hace al hombre una persona semejante a Dios. El alma le da la capacidad para pensar y razonar, también haciéndolo semejante a Dios. Y el cuerpo le da un lugar en el espacio y en el tiempo. Y le otorga a la misma vez al hombre la característica de criatura, porque Dios no habita ni en espacio ni en el tiempo, sus criaturas sí. Porque como dijo Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, el espacio y el tiempo son características del universo creado. Amar a Dios implica sujetar y someter todo nuestro ser integralmente, deseos, pensamientos e intenciones a la santa voluntad de nuestro Señor. De otro modo, lo que se siente o se hace no es legítimo amor. Si no hay sometimiento total a Dios, no hay amor legítimo. Aclaremos que no se trata de que yo pueda amar a Dios por aparte con el corazón, por aparte con el alma o con las fuerzas y con la mente por separado. No son cosas que yo voy sumando. No, el verdadero amor involucra simultáneamente todo nuestro ser en el proceso de amar. Es una cosa integral. Entonces no es verdad que alguien dice, no, pues es que yo aquí o amo a alguien, pero también siento odiar a alguien. Allí hay una división que no es compatible con el propósito de Dios. No podemos amar a Dios en un aspecto de nuestro ser y en otros no. Eso es otro de los tantos engaños del corazón. Es que el corazón es muy engañoso. La fe de muchos es raquítica porque su amor no es verdadero, sino engañoso, efímero y no fundado en la verdadera fe, sino en los sentimientos momentáneos que le dicta el corazón. Por eso es necesario alinearnos con la palabra de Dios para experimentar el verdadero amor por Dios. Número 3, amar al prójimo es la orden de Dios semejante al gran mandamiento. Amar al prójimo, la orden de Dios semejante al gran mandamiento. El gran mandamiento es amar a Dios por encima de todo. En Marcos capítulo 12, versículo 31. Marcos capítulo 12, versículo 31 dice, y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Al afirmar que el segundo mandato es semejante al primero y al que llama grande mandamiento, no decimos que es igual, pero sí decimos que debe involucrar todo el ser integralmente como lo ordena, como pasa cuando debemos amar a Dios. Y sobre todo que los dos son inseparables. Es decir, amar a Dios es inseparable de la responsabilidad de amar al prójimo. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo despreciar al prójimo. Esto es imposible. La palabra de Dios así lo declara. Ni se ama plenamente a nuestros semejantes y a la vez se desecha a Dios. Cuando se ama plenamente a los semejantes es posible que se ame a Dios, pero no se puede hacer unas cosas por separado. El amor genuino y santo involucra tanto a Dios como al prójimo. Allí el amor es completo. ¿Y quién es mi prójimo?, le dijo un doctor de la ley a Jesús. Y el Señor le respondió con la historia conocida como el buen samaritano, donde queda claro que mi prójimo puede ser incluso mi enemigo. Este es mi prójimo, incluso mi enemigo. Y en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, leemos de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí la palabra publicano equivale a pecador. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí también la palabra gentiles equivale a pecador. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí habla de ser perfectos en el amor, porque Dios es perfecto en el amor. En este texto que leímos está la expresión más alta y sublime del amor al prójimo. El amor se sublima en el prójimo cuando somos capaces, o mejor, realizamos el amor por nuestros enemigos. El amor por los enemigos es la máxima expresión de amor que alguien puede entregar. Y es una orden de Dios inexcusable, no podemos evadirla. Sus hijos debemos practicar esa clase de amor, porque es exactamente el tipo de amor que Él profesa por nosotros. Cristo nos amó siendo pecadores, habiéndonos hecho sus enemigos. Dios el Padre nos amó y nos reconcilió y nos limpió de toda maldad por el sacrificio de Jesucristo. Eso es un amor profesado por Dios hacia sus enemigos, que éramos nosotros sus enemigos. Muchos incluso todavía son enemigos de Dios. Ahora, es natural no sentir amor por quien nos ha dañado. El daño causado de algunos para sus semejantes es muy profundo. Pasa por abandonos, injusticias, robos, violaciones, intentos de homicidio, incluso asesinato de personas amadas. Pero no importa el tamaño del daño sufrido, Dios ordena responder al odio con amor. Es decir, que si tengo un enemigo que me odia, yo debo, si soy hijo de Dios, debo amarlo. Es mi obligación. Yo sé que no es fácil, pero es una orden de Dios. De hecho, humanamente es imposible, a no ser que como hijos de Dios tomemos la decisión de hacerlo. Cuando tomamos la decisión, entonces inmediatamente Dios provee el poder para lograrlo. El poder para amar a mi enemigo no depende de mí. Depende de Dios, porque es Dios quien da el poder por su fidelidad, por la fidelidad de su poderosa palabra y por la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora existen dos razones poderosas para que usted y yo decidamos perdonar la ofensa. Hay dos razones muy fuertes por las cuales nos es más fácil y eso implementa nuestra decisión de perdonar y de pasar por alto la ofensa. Primero, Dios decidió amarnos incondicionalmente desde la eternidad. Y su amor lo llevó a entregar a Jesucristo, su Hijo amado, por la sola razón de redimirnos de la deuda impagable del pecado para llevarnos a su santa presencia. Es decir, Dios nos amó siendo sus enemigos y su amor es incondicional. Segundo,
si imprimimos una razón humana al considerar el poder amar, cuando se guarda rencor u odio a alguna persona por el daño que nos causó, la única persona que no duerme es uno mismo. Es decir, si yo respondo al odio de alguien, yo no duermo. Esto me trae amargura, roba el sueño, hace envejecer y hasta nos mata. Al final, de todos modos, quien actúa en odio, quien se resiste al amor, termina separado del amor de Dios, y esto lo condena al infierno. No existe la justificación para no perdonar. Cristo lo hizo todo, yo debo hacerlo también. No quiero ignorar la razón poderosa de su dolor. Tal vez su dolor es legítimo, pero quiero recordarle que Dios no reservó ningún delito para perdonarnos, siendo usted y yo enemigos eternos de Él. Cristo en la cruz derriba todo argumento para odiar. Escúcheme bien, Cristo en la cruz es la razón para que se caiga todo argumento para odiar. La única razón de amar que tenemos es Cristo en la cruz, y eso nos concede el amar incluso a nuestros enemigos, porque Él nos amó siendo nosotros enemigos de Dios. Número 4. El amor es el cumplimiento pleno de la ley de Dios. Repito, el amor es el cumplimiento pleno de la ley de Dios. En el capítulo 22, versículo 40 de Mateo, leímos que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Del amar a Dios y amar al prójimo, este es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Si amamos a Dios y al prójimo, hemos cumplido todas las demandas de Dios para nosotros. Ahora quiero preguntarle con todo respeto, ¿usted realmente ama a Dios y realmente ama a su prójimo? Pregunto porque tantas veces decimos amar a Dios, pero en verdad no lo amamos, mentimos. Prueba de que no amamos al Señor es que no queremos oír ni obedecer su palabra. Si usted no quiere obedecer la palabra de Dios, usted no ama a Dios y usted no es un hijo de Dios, es un enemigo de Dios todavía. Por eso es importante que Cristo le regenere. Lo que realmente muchos buscan de Dios, la gran mayoría, no es hacer su santa voluntad. Lo que muchos buscan de Dios es beneficiarse de su poder. La gran mayoría no busca a Dios para servirle, sino para servirse de Él. Es más, si estas personas pudieran arrebatarle el poder a Dios y hacerlo suyo, lo harían con todas las ganas del mundo para apoderarse y hacer a Dios su siervo. Por eso no mintamos. No hemos sido capaces de honrar a Dios, de amar a Dios como Él manda. Cristo por eso pagó por nosotros, pero usted debe recibir esa obra en su corazón. Él debe darle esa obra a su corazón para que usted pueda hacerlo. No digamos mentiras, a todos nos ha pasado. Si amamos a Dios, estamos dispuestos a obedecerlo en todo, aunque esto incluya llegar a morir por Él. Pero la sociedad pervertida prueba que no quiere saber de un Dios que es Dios. Eso es la verdad de la sociedad. La sociedad no quiere a un Dios que dé las órdenes, que da la orden y que nosotros obedecemos. La sociedad de hoy busca a un Dios ideado a la medida de sus caprichos. Queremos que Dios se someta a todos nuestros caprichos para suplirlos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículos 8 al 10. Dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando Jesús enunció que el amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos es el cumplimiento de toda la ley y los profetas, Él mismo está advirtiendo que los mandamientos de Dios tienen una esencia que va mucho más allá de la mera prohibición que las leyes expresan. Y son más bien expresiones prácticas, expresiones y actitudes efectivas y acciones efectivas de una relación genuina y sostenible entre Dios y nosotros y entre nosotros y nuestros semejantes. Es decir, el amor se lleva a cabo cuando hay una relación genuina con Dios entre
mi persona y Dios, y entre mi persona y mis semejantes. ¿Cuánto nos cuesta relacionarnos con nuestros semejantes, especialmente cuando son nuestros enemigos? Y la palabra de Dios dice que el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. Así que no nos digamos mentiras, debemos corregir, debemos arrepentirnos. Más allá que cumplir una orden al pie de la letra, realizar la ley de Dios involucra discernir y comprender el fondo y la intención dentro de su voluntad santa, a los que apunta el mandamiento específico referente al plan de Dios para la humanidad. Es decir, todo mandamiento cumple un objetivo específico dentro del plan de Dios para la humanidad. Una persona que se esfuerza y por esfuerzo puede mantenerse alejado de todo aquello que prohíbe la ley y de vicio. Es posible que alguien lo logre, ¿no? Pero todavía, sin embargo, esta persona puede no conocer a Dios, no ser hijo de Dios ni ser hacedor de la ley. No se trata de que entonces me abstengo de tal vicio, sino que cumplo con el propósito que Dios tiene en su mandato. El amor exige un esfuerzo deliberado y que nuestra voluntad esté puesta en obedecer a Dios y a su amor en el cumplimiento de sus mandamientos. Esto queda claramente resumido en la expresión de Jesús sobre el cumplir la ley en el amor. Es decir, la ley se cumple cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, lo amamos y amamos al prójimo y entonces obedecemos sus mandatos en plenitud. En este texto de Romanos 13, allí se afirma que el cristiano siempre es deudor del amor a los demás. Claramente está indicando que esta deuda nunca se salda por completo. ¿Y sabe por qué no se salda por completo? Porque incumplimos el mandato, porque nos cuesta amar al prójimo. Entonces no hemos cumplido. Siempre estamos en deuda con nuestros semejantes. A veces no tenemos ningún reparo en echarle ventaja en un negocio a nuestros semejantes, y esto es pecado. Allí se citan los 10 mandamientos para demostrar lo que significa amar al prójimo. Por tanto, el amar en sí mismo es el cumplimiento de la ley. Es decir, se cumple la ley cuando amamos, porque quien ama no miente, no roba, no atraca. Quien ama rinde toda su vida a la voluntad de Dios y no deja a Dios por nada ni por nadie. No cambia a Dios, siempre le rinde honra. Evita deshonrar a sus padres, matar, robar, mentir, codiciar, porque eso ofende la voluntad de Dios. Cuando practicamos tales cosas estamos ofendiendo la voluntad de Dios, estamos dañando al prójimo y estamos quebrantando la ley. Es evidente también que cumplir la ley de Dios involucra renunciar a cualquier práctica que pueda dañar a otra persona. Entonces, abstengámonos, lo decidimos Dios del poder. Visto así, ¿no es cierto que usted y yo hemos violado las demandas de Dios, la ley de Dios? Todos seríamos condenados por la ley y por su justicia santa. En este punto es cuando entra en acción la justicia operada por Jesucristo y la justificación en favor nuestro, cuando Él se puso en nuestro lugar, pagando toda deuda que era nuestra en su sacrificio vicario en la cruz. Cuando digo vicario, quiero decir que Él ocupó nuestro lugar, que Él se puso en el lugar que a mí me correspondía para ser castigado, y Él fue castigado. ¿Para qué? Para que yo pudiera ser perdonado, pero debe ser regenerado para ser perdonado. Nunca pudimos cumplir las demandas de Dios, por eso Cristo lo hizo por nosotros, Él las cumplió. Justificados entonces ya de toda culpa del pecado por la obra de Jesús en nuestro favor, esa deuda está totalmente paga. Nos queda a nosotros el deber de la obediencia. Esto ya no es para salvación, es para santidad, es para santificación, es para crecimiento. Esto implica doblegar nuestro ser a los propósitos y la voluntad de Dios, para que nuestra actitud sea de sumisión a su palabra. Si mi actitud frente a la palabra de Dios no es de sumisión, yo estoy pecando. Yo puedo saberme la Biblia de memoria, pero no conozco a Dios si no le obedezco. Entonces, nuestros pensamientos, deseos y voluntad deben sujetarse a las órdenes, deseos y voluntad de Dios. Es lo que Jesucristo llama negarse a sí mismo, cuando allí en Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También el apóstol Pablo se refiere al mismo tema cuando dice, y lo llama estar juntamente crucificado con Cristo. Allí en Gálatas 2:20 también lo sabemos casi todos de memoria. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Qué nos queda entonces a usted y a mí? Primero, la misericordia de Dios, porque sin la misericordia de Dios estaríamos perdidos. Que Dios se apiade de nosotros, nos limpie nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Pídale a Dios misericordia, dobléguese, ríndase y dígale: Señor, ten misericordia de mí que he pecado, que he quebrantado tu santa ley. La segunda cosa que nos queda es rendir nuestra voluntad a la de Dios. Para esto debemos renunciar a toda rebelión. Cuando pretendemos justificar nuestra conducta pecaminosa, estamos en rebelión. Cuando no realizamos la santa ley de Dios y hacia Dios y hacia nuestro prójimo, estamos en rebelión. Porque cada cosa que hacemos contra la voluntad de Dios es pecado y por eso debemos arrepentirnos. Solo por el filtro de la redención en Cristo, nuestra conciencia es transformada. Es necesario que nuestra conciencia sea cambiada para que cambie nuestra intención y nuestros deseos. Entonces lo que hacemos en la fe de Cristo se nos cuenta como justicia. ¿Me explico? Nosotros, las cosas que hacemos no son justas delante de Dios, pero cuando Cristo ha pagado nuestra deuda, lo que hacemos en esa intención sana de fe, se nos cuenta como algo justo, como una obra de justicia. Ya notamos que mis acciones son santas. Cuando glorifican a Dios, edifican mi carácter y hacen bien a los demás. Y la única medida para calificar estas acciones es la palabra de Dios, porque nuestro criterio no es confiable. No podemos juzgar mis acciones por mis sentimientos, debemos someterlos a la palabra de Dios. Cuando los sometemos a la palabra de Dios, entonces podemos estar seguros de que el juicio es correcto. De otra manera podemos equivocarnos. Es tiempo de rendir su vida al control de Cristo. Es tiempo de pedirle perdón. Es tiempo de doblegarse y suplicarle que le transforme. Que le conceda el privilegio de ser regenerado, para que usted pueda honrar a Dios amando adecuadamente su nombre y amando al prójimo. Si usted en este momento ha sido tocado por la palabra de Dios y quiere orar conmigo para recibir ese perdón de Dios y esa regeneración, ore así conmigo. Diga: Señor, hoy has derribado mi voluntad por el poder de tu palabra. Por eso te suplico que perdones mis pecados, mis rebeliones. Ahora rindo mi vida a tu santa voluntad. Gobierna mi vida enteramente, te lo suplico. Dame paz contigo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, les sustente y siempre nos conceda el privilegio de crecer en amor por Dios y por nuestros semejantes. Dios les bendiga siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gozo poder compartir con ustedes este momento tan especial de nuestro culto a nuestro Dios, y es la Santa Cena. Pero antes vamos a compartir algo de la palabra de nuestro Dios que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 16. Voy a permitirme leer del verso 1 en adelante. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto su descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos, encontramos aquí una mujer que había sido dada por su ama a su esposo para que tuviera un hijo y tuvieran descendencia de ese hijo. Pero nos dice la palabra de Dios que cuando ella ya quedó embarazada, viene la queja de Sarai, la esposa de Abraham, diciéndole que esta mujer, Agar, la miraba con desprecio. Y es así que Abraham le dice: pues ella es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Y dice la palabra de Dios que ella la afligía en gran manera. Hasta tanto sería la aflicción que Agar decide huir. Huye del hogar de Abraham y Sarai. Ella en ese momento no sabía que Dios también la miraba a ella. Ella pensaba que el Dios era solo Dios de Abraham y era solo el Dios de Sarai, pero también era el Dios de ella. Y huye de allí, de este lugar, y el Señor se le presenta a ella, nuestro Dios, y le dices: oye, Agar, ¿de dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Y ella le dice: estoy huyendo de la presencia de Sarai. Era tal la aflicción que ella había pensado y había decidido dejar ese lugar. Y muchas veces nuestra aflicción es tan grande que queremos nosotros huir de las situaciones. Pero el Señor le da una orden y le dice: vuelve nuevamente allí, sé sumisa a Sarai. Hermanos, en ese momento ella pudo experimentar personalmente la presencia de nuestro Dios. La presencia de nuestro Dios. Agar creía que su vida no era importante para nadie, y muchas veces sabemos y nos hacemos a la imagen de que nuestra vida no es importante para nadie. Pero el momento en que ella pensaba que su vida no era importante para nadie es que conoció a Dios cara a cara y lo vio. Recibió su orden y dijo: he visto al que me ve, he visto al que conoce de cada una de mis situaciones, he visto el que ha venido a darme la bendición y a darme órdenes de no huir, sino estar ante la presencia de Dios, siempre volver al lugar donde el Señor me había colocado, y le da buenas nuevas acerca del hijo que tenía en su vientre e iba a nacer. Muchas veces huimos de las situaciones y no es la voluntad de nuestro Dios. Siempre Dios ve nuestra necesidad. Siempre Dios está viendo nuestra aflicción. Muchas veces pensamos que el Dios que hace milagros, que obra maravillas, es el Dios de todos menos mi Dios. Pero también es mi Dios. Eso lo experimentó Agar y tuvo a su hijo Ismael y fue de bendición para ella. Gracias a nuestro Dios. Vamos a orar para tomar la cena de nuestro Dios en esta mañana. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento especial que tú nos das. Señor, momento de bendición, momento de gozo, momento de comunión contigo, Señor. Te adoramos, te honramos, te glorificamos. Y te pedimos que a través de este pan y este jugo de la uva que vamos a tomar en esta mañana, Señor, podamos, Señor, restaurar nuestra comunión contigo. Nos sintamos, Señor,
frente a tu mesa, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Dios del cielo. Gracias por ese privilegio que nos entregas en esta mañana, Señor. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa, del jugo de la uva, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias porque hemos podido participar de esta cena en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, recordando lo que hiciste en aquella cruz del Calvario por nosotros, Señor. Danos fuerza, danos aliento, danos tu palabra, danos de ti cada día, Señor, para que podamos perseverar y un día podamos, Señor, percibir esta promesa que tú has hecho en esta palabra, Señor, que volverías por nosotros, volverías por tu iglesia, Señor. Es nuestra esperanza, es nuestra espera, Señor bendito, el saber que vienes por nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Enviamos un abrazo muy especial a todos nuestros niños. Los extrañamos mucho en este lugar, pero sabemos que en la distancia estamos todos unidos. Hoy veremos la historia del bautismo de Jesús. Muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra para salvarnos, los profetas de Dios anunciaron su venida y dieron algunos detalles sobre su aparición entre nosotros. Por eso, cuando Jesús llegó, aunque todo el pueblo lo rechazó, Juan el Bautista, el profeta que vino para abrir el camino del Mesías, reconoció inmediatamente que él era el Cristo. Al principio, Juan el Bautista sintió que no era digno de bautizar a Jesús, pero él vino para hacer todo lo que estaba mandado para cualquier persona. Por eso también debía ser bautizado como los pecadores a quien predicaba Juan. Veamos esta apasionante historia. Dejamos a los niños viendo este video y mil bendiciones. El Hijo Amado. Antes que Dios enviara a su Salvador especial, vendrá un mensajero para prepararle el camino, dijo el profeta Malaquías. Por eso Juan vino primero que Jesús y predicaba junto al río Jordán. Ah. Preparen el camino para el Señor, decía Juan. Dios va a enviar a alguien muy especial para su pueblo.
cambien sus caminos. Vuélvanse del mal que han hecho. Bautícense. Eso fue lo que la gente hizo. ¿Eres tú la persona que se nos prometió?, le preguntaron. No, dijo Juan. Yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias. Él hará cosas sorprendentes. Ya lo verán. Un día, Jesús vino para que Juan lo bautizara. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Quiero que me bautices, Le dijo Jesús. No, respondió Juan. Yo necesito que tú me bautices. Confía en mí, dijo Jesús. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, Juan bautizó a Jesús. Ese día el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma. Este es mi Hijo, dijo Dios. Yo lo amo. Él me pone muy contento. Bueno, tenemos también unos anuncios para esta semana. No olvide repasar el texto en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que aparece en la portada de este culto. Bienvenidos todos los que están allí con nosotros en las redes. No olvidemos llevar en petición, en oración a las personas en necesidad, por salud, por trabajo, por cualquier cosa que requiera oración, así y también por acciones de gracias. Llevémoslos en oración. También sigamos orando, intercediendo. Les convocamos a una jornada de oración y de ayuno para los días 25, 26 y 27 de septiembre, es decir, viernes, sábado y domingo. No se olvide, convocados a oración y ayuno los días 25, 26 y 27 de septiembre, viernes, sábado y domingo próximos. Las damas tienen su reunión por Zoom el martes a las 6 de la tarde. Ya tenemos el link y de todas formas ellas lo siguen compartiendo. Es exactamente el mismo cada semana. Los jueves a las 6 por el mismo link tenemos la Escuela de Formación Espiritual. También el devocional del sábado a las 7, de 7 a 8 de la mañana es por el mismo link allí en Zoom. Los jóvenes se reúnen a las 3 de la tarde a través de Google Meet y también tienen su reunión. Ellos comparten también su link y su código.
La oración del domingo a las 9:30 también es a través de Zoom con el mismo link. Los invitamos 9:30 a 10 de la mañana. No se olvide que el culto se transmite desde las 6 de la mañana, pero con la iglesia hacemos una parte para las 10 de la mañana. Este domingo 27 de septiembre celebraremos el aniversario de la iglesia. Hace un año tuvimos un invitado para celebrar el renacer de la congregación. Entonces este próximo 27 tendremos culto especial para amigos y después de todo los invitamos a hacer un chat por Zoom, también por el mismo link. Y los invitamos para que estemos en un tiempo de coinonía, de participar, de disfrutar, de reírnos y de conversar. De todas formas, esta semana compartimos el link para que usted lo tenga presente. Gracias a las personas que han trabajado para hacer posible esta transmisión. Dios les bendiga y a cada uno de los que ha participado activamente en el culto. Vamos a orar y vamos a finalizar con una última canción. Señor Dios de los cielos, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos concediste el privilegio de congregarnos a través de estas ondas para estudiar tu palabra, para adorarte, para participar de la cena del Señor y también para honrarte a través de todo lo que hacemos en este proceso del culto. Bendito eres, danos esta semana una bendición especial. Bendice a nuestra hermana Nidia en su recuperación, a Paola, Señor, a Yuli y a cada persona que está en dificultad de salud económica. Provee, Padre, ten misericordia y también quienes tenemos acciones de gracias, recíbelas, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Aleluya. Amén. Por tu
solo en ti mi confianza está, solo en ti, solo en ti mi sanador. Mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, solo en ti, eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Dilo, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza. Grítalo, solo en ti, solo en ti. Una última vez. Mi confianza está, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. La mano sanadora del Todopoderoso está aquí. Él te sana, Él te hace libre. Proféticamente extiende la mano al que tienes al lado. Señor, declaramos sanidad. Por tus llagas somos sanos. Por tus heridas, por tu sangre, hoy somos limpios. Ordenamos que toda enfermedad se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que toda lepra, que es tipo del pecado, tipo de ataduras, tipo de maldiciones, ordenamos que hoy se vaya en el nombre de Jesús. Somos una generación limpia, somos una generación que le pertenece a la sangre de Cristo. No le pertenecemos al pecado, no le pertenecemos a ninguna enfermedad, le pertenecemos a la sangre del Cordero de Dios. Somos libres,
somos libres. Yo quiero que estos segundos tú declares sanidad sobre tu casa, sanidad sobre tus hijos, sanidad sobre esos jóvenes que tal vez hoy están heridos, que tal vez le fallaron a Dios, que tal vez se sienten fracasados, tal vez aquellos jóvenes que nadie da nada por ellos. Hay alguien que lo dio todo por ti, se llama Cristo Jesús. Hay perdón, hay sanidad, hay restauración en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy eres sano, hoy eres libre. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo. Todo cáncer se va en el nombre de Jesús.